vamos a hacer un vídeo explicativo de la representación gráfica de una función. Bien, esta función es un poco compleja, es una fracción, arriba un logaritmo neperiano y abajo una polinómica. Tenemos que hacer lo primero el dominio. El dominio, cogemos el logaritmo de lo que fuese, en este caso de x nada más, y lo igualamos a 0. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el denominador. El logaritmo solamente existen de números positivos. El logaritmo no existe ni siquiera del 0. De la conjunción de el dominio del numerador y del denominador, el denominador solamente tendría problema en el 0, y en el numerador tienen que ser números positivos a partir del 0, pues entonces tenemos que el dominio es del 0 sin coger al más infinito, que entonces existe el logaritmo y además tampoco me anula el denominador. Una función siempre es continua en su dominio. Esta función no va a tener ninguna periodicidad. Para ver la simetría respecto del eje y, o ver si es una función par, se debería de cumplir que f de x fuese igual a f de menos x. F de menos x consiste en cambiar las x por menos x, aquí y aquí. Y se observa que no es simétrica respecto del eje y porque no se cumple esta condición. Esto no es lo mismo que esto. No es lo mismo el logaritmo de 3 que el logaritmo de menos 3. Vamos, que el logaritmo de menos 3 no existe. Para ver si es simétrica respecto del origen o función impar, lo que hay que hacer es al f de menos x, que ya lo tenemos hecho de antes, compararlo con menos f de x. El menos se coloca ahí y lo podéis poner arriba o abajo, donde más os convenga, para que se pareciera a f de menos x. Pero en este caso, pues no es lo mismo menos el logaritmo de 3 que el logaritmo de menos 3, que ni siquiera existe. Entonces, no presenta ningún tipo de simetría. Vamos ahora con las asíntotas. Las asíntotas vertical, si aparecen, es en los puntos conflictivos del dominio. Como dijimos que el dominio era del 0 sin coger al más infinito, pues hacemos el límite cuando x tiende a 0 solamente por la derecha. No podemos hacer el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, porque no existe el logaritmo de números negativos. Si vosotros vais cogiendo números que estén muy cerca del 0 por su derecha, hacéis el logaritmo neperiano de 0,1, el logaritmo neperiano de 0,01, el logaritmo neperiano de 0,0001, observaréis que la función logaritmo va tomando valores más grandes negativos. Un número grande negativo dividido entre un número muy pequeño, al final el conjunto, el valor que toma la fracción, se hace todavía más grande. Más grande negativo. Entonces, para que haya una asíntota vertical, lo que tiene que suceder es que el límite cuando x tienda a un número, la función tome valores más o menos infinito. Como se cumple, tengo una asíntota vertical en x igual a 0. Para ver si existe una asíntota horizontal, pues al revés. Hemos dicho que si para la vertical lo que tenía que suceder es que el límite cuando x tienda a un número me dé más menos infinito, para la horizontal lo que tiene que suceder que es el límite cuando x tiende a más menos infinito de una función me obtenga un número. Haciendo el límite cuando x tiende a infinito, me doy cuenta que el logaritmo de infinito es infinito, pero la función logarítmica va creciendo muy lento, muy lento, muy lento. Tendría que hacer yo el logaritmo neperiano de e a la quinta, que e a la quinta es un número muy grande, para que me diese el valor 5. O tendría que hacer el logaritmo neperiano de e elevado a la 20 para que me diese 20. Es muy lenta. Y si tú lo divides entre 20 al cuadrado, el denominador se va a hacer mucho más grande. Entonces, al final el conjunto, la fracción, se acerca al 0. Por lo tanto, voy a tener una asíntota horizontal en y igual a 0. Si tendiendo a un número me da infinito, vertical, se cumple. Si tendiendo a infinito me sale un número, horizontal, se cumple. Puntos de corte con los ejes. El punto de corte con el eje X
es cuando la y es 0. El punto de corte con el menos 1, 0, el 1, 0, el 2, 0. Son puntos que cortan al eje X, ¿vale? Entonces, si me corta al eje X, tiene la condición de que la y tiene que ser 0. Igualamos a 0, tiene que ser 0 el numerador. Siempre que tengáis una función logarítmica, siempre os tenéis que acordar que siempre este elevado a este me da este. Es decir, que e elevado a 0 es x. E elevado a 0 es x, cualquier número elevado a 0 es 1. Por tanto, corta en el 1, 0. Para que corte al eje y, la x tiene que ser 0. El 0,1, el 0,2, el 0,3 son puntos que cortan al eje y. La x tiene que ser 0. En este caso no existe, no corta el eje. Bien, ahora nos vamos con el signo de la función. Para estudiar el signo de la función, lo que tenéis que coger y hacer es los puntos que me han cortado al eje x, que habíamos dicho que el eje x se me cortaba en el punto 1, 0, o si tenéis alguna asíntota vertical, pues se colocan en una recta, en la recta real. Esta función está definida solamente a partir del 0 y el punto de corte, que era el 1. Entonces cogemos cualquier número entre 0 y el 1, lo sustituimos en la función y me sale negativo. Es decir, que la función estará por debajo del eje x. Cogemos cualquier número a partir del 1 y entonces me saldrá, sustituís, positivo. Es decir, la función estará por encima del eje x. Aquí estará por debajo, toma valores negativos y después a partir del 1, que corta el eje x, irá por encima. ¿Vale? Bien. Monotonía y extremos. Para el cálculo de la monotonía y el extremo tenemos que hacer la derivada. La derivada del numerador, que es 1 partido por x por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido del denominador al cuadrado. Simplificamos, sacamos factor común, simplificamos y una vez que tenemos hecho la derivada, tenemos que la derivada igualarla a 0. Igualamos a 0 y lo que os dije antes, siempre el logaritmo en la base que fuese, esta es base e. Siempre se tiene que cumplir que este elevado a este es este. A elevado a i es x. Por lo tanto, e elevado a un medio es x. E elevado a un medio, que es la raíz cuadrada de e. Ese valor me anula la primera derivada. Desde el 0 no podemos tomar valores negativos. La función no estaba definida, no existe el logaritmo de números negativos. Desde el 0 hasta raíz cuadrada de e, por ejemplo, cogéis el número 1, lo sustituís en la derivada y me sale positiva. Me indica que la función crece. Cogéis cualquier número que esté por aquí, por ejemplo el 10, lo sustituís en la derivada y me sale negativa. Me indica que la función decrece. Se observa, por lo tanto, que tenemos un máximo en el punto raíz cuadrada de e, porque la función crece y después decrece, máximo. En la raíz cuadrada de e, y para saber su segunda coordenada, siempre nos vamos a la función inicial, logaritmo neperiano de raíz cuadrada de e partido por e al cuadrado. Y ahí lo tenemos. Para estudiar la curvatura y punto de inflexión, se hace la segunda derivada. Partimos de esta de aquí, ¿vale? Partimos de esta de aquí, que será la derivada del numerador, menos 2, la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido por x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador y partido del denominador al cuadrado. Simplifico, saco factor común x al cuadrado, ¿vale? Y operamos un poquito, simplificamos x al cuadrado con x a la sexta, me queda x a la cuarta, y ahora cogemos, y una vez que tenemos hecha la segunda derivada, para estudiar la curvatura o punto de inflexión, se iguala a 0. Despejo y lo mismo que os he dicho antes. Aquí la solución es e elevado a 5 sextos. Ponemos elevado a 5 sextos en la recta real, cogemos un valor, lo sustituimos en la segunda derivada. Si la segunda derivada es negativa, la función
es cóncava. Si la segunda derivada es positiva, la función es convexa. Alegre. Cóncava. Triste. Donde la función cambia de cóncava a convexa, tenemos un punto de inflexión. Para hallar la segunda coordenada del punto de inflexión, tenemos que sustituir en la función inicial. Y ya tenemos la segunda coordenada. ¿Vale? Bien, recordad. Crecimiento, decrecimiento y extremos. Primera derivada. La primera derivada se iguala a 0. Se estudian los signos de la primera derivada en la recta real que me indican que si la derivada es positiva la función crece, si la derivada negativa decrece. Los extremos se observan de la primera derivada del crecimiento a decrecer. Si una función pasa de crecer a decrecer, tenemos un máximo en dicho punto. La segunda coordenada, siempre la segunda coordenada de cualquier punto, tenéis que ir a la función inicial. Curvatura y punto de inflexión, segunda derivada. La segunda derivada se iguala a 0. Se coloca en la recta real. Los signos de la segunda derivada me indican si es negativa que la función es cóncava, si es positiva que la función es convexa. Donde una función cambia de cóncava a convexa, punto de inflexión. Segunda coordenada del punto de inflexión, siempre en la función inicial. Y ya pues dibujarlo. Teníamos un punto de corte en el 1, 0. Teníamos un máximo en el 1,65, 0,18. El 0,18 lo he subido bastante, pero es que si no, no me daba para que fuese visible. Y punto de inflexión en el 2,3, 0,16. Entonces, la función es creciente hasta el máximo, a partir de ahí decrece y cambia de cóncava a convexa. Tenía aquí una asíntota vertical, que tendiendo al 0 por la derecha me daba menos infinito, y una asíntota horizontal en y igual a 0, que el límite cuando x tiende a infinito se acercaba al 0, sin llegar a tocarlo. Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda. Voy a repetir un poquito esto último, porque a lo mejor ni siquiera ha salido en el vídeo. Los puntos que tengo es el punto de corte con el eje X, el 1, 0. Tengo el máximo 1,65, 0,18 y el punto de inflexión 2,3, 0,16. He exagerado un poco, ya sé que el 0,18 pues tendría que estar más abajo, pero si no, pues no se podría ni ver. La función crece hasta el máximo, que hemos dicho que era el 1,65, 0,18. Decrece, tengo un punto de inflexión y cambia de cóncava a convexa. Tengo una asíntota vertical, límite cuando x tiende a 0 por la derecha es menos infinito, y una asíntota horizontal, límite cuando x tiende a infinito se acerca al 0. Bueno, espero que os sirva de ayuda. Gracias por vuestra atención.